Hola, ¿qué tal? Continuando pues con el tema de vectores, ahora con el subtema de álgebra de vectores y su geometría. Entonces, para ver este tema, primero debemos de recordar cuáles son las dos operaciones básicas de matemáticas. En matemáticas decimos que las operaciones básicas son nada más dos, que es la adición y la multiplicación. Ustedes dirán, bueno, también está la división, la potenciación, la radicación, inclusive la sustracción. Esas son derivadas de las dos básicas. De hecho, decir 5 menos 3 es decir 5 por 5 más el menos 3. Es donde sumamos con un término negativo. Si decimos 5 entre 3, es decir 5 por un tercio. ¿Sí? La potenciación, elevar al cuadrado, es multiplicar dos veces la base. La radicación es encontrar uno de los factores. La raíz cuadrada de 4 es encontrar el número que multiplicado por sí mismo dos veces 4. Ese sería el 2 y el más menos 2. Entonces, las operaciones básicas son dos, la adición y la multiplicación. Esto es importante, jóvenes, porque todos los objetos que nosotros vemos en matemáticas siempre debemos de estudiarlos conforme a esas dos operaciones básicas. Sus propiedades siempre están en relación a esas dos operaciones básicas, que son la adición y la multiplicación. Bueno, entonces con eso iniciamos pues, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, para el caso de los vectores, también tenemos estas dos operaciones. Primero vamos a empezar con la adición. Recordemos que todas las operaciones son definiciones, vienen de definiciones. Claro, que ¿por qué se definen de esa forma? Porque con eso nosotros obtenemos alguna aplicación en la vida real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se definirá la adición de vectores de tal forma que podemos utilizarlos en alguna solución de un problema de ingenierías o de la vida real? Bueno, los vectores se han definido de esta manera. Si nosotros tenemos dos vectores, si v fuera el vector A1, B1 y W fuera el vector A2, B2, entonces se ha definido que la suma denotada de esta manera, ir con el símbolo acostumbrado de más, V más W, sea igual a otro vector, de tal forma que ese vector, que también se llama resultante o vector suma, tendría por componente en X la suma de las componentes en X de los sumandos, y la componente en Y, la suma de las componentes en Y de los sumandos. O sea, esta sería la definición de la suma o de la adición. Aquí los componentes son los siguientes. ¿Cómo se llaman las partes de una adición? Se llaman sumandos y al resultado se llama suma, aun cuando nosotros rápidamente decimos que la operación es suma, pero es el resultado de la adición. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos los vectores V fuera igual a 2, 1 y W fuera igual al vector menos 1,3, entonces V más W sería igual, fíjense, también los podemos colocar de esta forma, 2,1 más menos 1,3. Cuando ustedes vean así, esta notación es que se están sumando. ¿Y a qué sería igual? Pues es la suma, como dice la definición. La suma es otro vector donde la componente en X es la suma de las componentes en X. O sea, 2 más menos 1 es 1 y 1 más 3 sería igual a 4. La suma, recuerden que en los vectores también es muy común llamarla como resultante. Esa sería la adición. Pero, ¿qué interpretación gráfica tiene la adición? En la medida de lo posible, cuando podamos hacer esta interpretación de los objetos que se operan de esta manera, hacer la interpretación gráfica, pues es muy conveniente. Por ejemplo, la adición también tiene esta interpretación gráfica. Si nosotros tenemos el plano cartesiano XY y graficamos esos dos vectores, vamos a graficar esos dos vectores, se llaman 2, 1, X es 2 y Y es 1, sería el vector V, y el vector W sería menos 1,3, menos 1,123, sería el punto final del vector ya posicionado, ¿verdad? Sería el vector W. Entonces,
La suma, como dice, tiene componente 1, 4, pero nosotros podemos trazarlo de la siguiente manera. Imaginémonos que trazamos una paralela del vector v y una paralela, pero que pasa por el vector w, sería esta paralela, una línea paralela. Y luego nos posicionamos en el vector, en el punto de flecha del vector v y trazamos una paralela al vector w y tendremos esto. Con nuestro juego de escuadras, pues es muy fácil trazar eso. Entonces unimos el punto inicial y el punto donde se cruzan dichas paralelas, y ese precisamente es el vector suma, que se puede denotar también con una S, es v más w. Este sería la suma, el vector suma. Ahí están las componentes 1, 4, 1 para x y 1, 2, 3, 4 para y, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí quedaría la gráfica. Así como los vectores en el plano, también en el espacio podemos sumar esos vectores, dos vectores con la misma definición, claro, agregando la componente en z. Pues con un ejemplo es posible que nos quede más claro. Como ejemplo, si nosotros tuviéramos el vector v igual a 1, menos 2, 3, y v y w fuera el vector 5, 1, menos 2, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la suma o la adición de v más w? Pues igualmente, nosotros sumamos esos dos vectores, serían ya directamente, sin volverlos a escribir, la componente en x sería 1 más 5, serían 6, y menos 2 más 1 serían menos 1, y menos 3 más 2 serían más 1. Este sería entonces el vector resultante. Ahora, para graficarlos en el espacio, igual lo podemos hacer, nada más que no se podríamos así gráficamente como lo hicimos en el plano, porque al final de cuentas los vectores, acuérdense que están en la tercera dimensión, y cuando nosotros vemos un vector, a lo mejor así de frente, fíjense, depende mucho de la perspectiva, del punto de donde lo miremos, dirán que esta es la magnitud de este vector, pero si lo ven de esta manera, pues lo verían más corto o solamente un puntito. Entonces ya en el espacio, tratar de representar en el plano el espacio, pues ya no corresponde, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un diseño tridimensional para poder verificar esto, pero es exactamente la misma interpretación. Bueno, pues vamos a continuar con la otra operación, que es la multiplicación, pero en este caso, para este subtema nos referiremos al producto por un escalar. ¿Cómo se define el producto por un escalar? Bueno, si tenemos nosotros un escalar cualquiera, alfa es cualquier número real, y v fuera un vector cualquiera, a, b, entonces se ha definido de esta manera. Entonces, la multiplicación de alfa por v sería igual. Fíjense cómo se denota, basta con que quede de esta manera como coeficiente del nombre que le damos al vector. Entonces sería alfa por a y alfa por b, o sea que la multiplicación de un escalar por un vector es otro vector, donde las componentes son las componentes del vector, pero multiplicado por dicho escalar. Así se define el vector, el producto por un escalar. Muy bien, entonces como un ejemplo, si nosotros tuviéramos que el escalar fuera igual a 2 y el vector fuera igual a, vamos a decir, a 1,3, ¿cuál sería esa multiplicación de alfa por v? Pues alfa por v sería 2 por 1,3. Como resultado de esa multiplicación sería 2 por 1, 2, y 2 por 3 serían 6. Si se fijan, este sería ya el producto. Acuérdense que los elementos que intervienen en la operación de la multiplicación se llaman factores y el resultado se llama producto. Pero, ¿qué interpretación gráfica tiene esta operación? Bueno, si nosotros graficamos esos dos vectores, que son vectores en el plano, no vamos a graficarlos. Entonces, nosotros tenemos la gráfica de esos dos vectores, el vector 1 y 1, 2, 3, sería este el vector v, pero si nosotros lo multiplicamos por 2, tendremos el vector 2, 6, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Por aquí así tendríamos nosotros el vector. Por aquí así. Si hiciéramos buena escala, bueno, pues entonces veríamos que tendríamos un vector que es lo doble de grande. O sea, que cuando nosotros multiplicamos por un número, si ese número es positivo, lo hace tantas veces grande de acuerdo a ese número. En este caso, como lo multiplicamos por 2, es 2 veces el vector v. Si fuera por 3, sería 3 veces. Si fuera por menos 2, sería también 2, el módulo sería 2 veces más grande, pero en sentido opuesto. Es como hacerlo girar 180 grados, o sea, le invertimos el sentido cuando lo multiplicamos por un signo negativo. Si lo multiplicáramos por 0, pues sería 0. El vector, en este caso, estaría en 0, 0, o sea, sería el vector que llamamos vector nulo. Bueno, pero para usar de manera correcta en cualquier momento estas dos operaciones es importante clarificar sus propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Número 1, si nosotros tuviéramos dos vectores tanto en el plano como en el espacio y los quisiéramos sumar, entonces la suma del vector v más w debería de ser igual a w más v. Esto se conoce como ley conmutativa, que leemos siempre así: el orden de los sumandos no altera la suma. Número 2, si tuviéramos tres vectores también tanto en el plano como en el espacio y sumáramos de esta manera u más v con w, entonces sería sumar u con la suma ya hecha de u, sería sumar u con la suma ya hecha de v más w. Esta se conoce como ley asociativa. Número 3, si tuviéramos nosotros un escalar y dos vectores cualquiera, entonces multiplicar el escalar por una suma de los vectores v más w será igual a sumar la multiplicación del escalar de v con el escalar con w. O sea, en cierta forma esta propiedad une las dos operaciones que acabamos de definir. Te dice en cierta manera que una multiplicación es una suma, una multiplicación por un escalar es una suma con la multiplicación con los vectores de esa manera. Entonces, esta propiedad se llama distributiva. Número 4. Bueno, otras propiedades que debemos tener en cuenta también es, por ejemplo, que todo vector tiene un neutro. Si nosotros tenemos un vector v, entonces existe un vector neutro. Nosotros lo podemos, para nuestro caso, el vector nuestro, nombrarlo con 0, pero si le ponemos una flechita ya sería vector neutro. ¿Cuál es el vector neutro? Es el origen en el plano o en el espacio. Existe un 0, siempre en conjunto de vectores, ya sea en el plano o en el espacio, existe el vector neutro, tal que, fíjense, la suma de un vector más ese vector, ya sea por la izquierda o por la derecha, nos da siempre ese mismo vector. O sea, saber que a todo vector se le suma por la izquierda o por la derecha, ese vector es muy importante para operar bien estos vectores. Pero si existen neutros, pues también existe inversos. Si nosotros tenemos, como propiedad 5, si nosotros tenemos un vector v, existe el menos v, tal que v más menos v, fíjense, por la derecha o por la izquierda, menos v más v, nos da el vector neutro, o también llamamos vector nulo, ¿sí? ¿Qué sería el vector nulo? Es se obtiene cuando nosotros sumamos a lo que llamamos también por su inverso aditivo. Entonces, esa es una propiedad también común, pero si nosotros tuviéramos otra multiplicación, por ejemplo 6, si nosotros multiplicáramos por dos escalares, alfa, beta, fueran dos números reales cualquiera por un vector, podemos multiplicar de esta forma, o bien podemos multiplicar alfa, beta, primero multiplicar los dos escalares y luego después por el vector. Esto en cierta forma es asociativa, pero ante la multiplicación de dos escalares. Bueno, podríamos tener inclusive otra propiedad. ¿Qué propiedad? Número 6, número 7. El número 1 siempre también es el escalar que al multiplicar por cualquier vector te da ese mismo vector, no se les olvide, ¿verdad? O otra propiedad
Si nosotros, si fuera el vector 0, si fuera el número 0 y multiplicamos por cualquier vector, nos daría siempre el vector nulo. Noten eso, ¿sí? Podemos hablar inclusive de otra propiedad todavía, como propiedad 9. Si nosotros tuviéramos dos vectores, si v y w fueran dos vectores que pertenecen al plano o al espacio, entonces sumar esos dos vectores v más w también le pertenecen al plano, también son vectores que pertenecen al mismo plano, y si fueran el espacio, pues serían al espacio, en la tercera dimensión. De la misma forma, si alfa lo multiplicamos por cualquiera de esos vectores, sería también un vector que pertenece también al plano, o si v fuera en el espacio, sería el espacio. Esta propiedad se conoce como propiedad de cerradura. ¿Qué es la propiedad de cerradura? ¿Qué nos dice? Que ante dos elementos cualquiera del mismo conjunto, tomados al azar, los operamos entre ellos, el resultado de esa operación no es cualquier resultado, no es cualquier elemento, le pertenece al mismo conjunto de donde sacamos los elementos que operamos. En este caso, el elemento serían los vectores. Con un ejemplo, seguramente nos va a quedar más claro la aplicación de estas propiedades de campo, que también llamamos propiedades de campo. ¿Por qué se llaman propiedades de campo? Recuerden que todo conjunto de objetos que cumpla con estas propiedades que mencioné hace un momentito, si las cumple con esas propiedades, forman un campo o un espacio vectorial, algo que se ve mucho en una materia precisamente llamada álgebra lineal. Pero por lo pronto diremos que forman un campo. Bueno, veamos el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un vector u que fuera igual a 1, menos 2, v fuera igual a 3,0 y w fuera igual al vector, vamos a decir 2, menos 5, entonces, ¿qué sería u más v más w? ¿Cómo sumaríamos eso? Bueno, pues directamente nosotros sabemos que podemos sumar de esta manera, o bien sumando primero u más v y luego con w, o bien u más la suma de v y w. Entonces sería igual a tener 1 menos 2 más la suma de 3,0 con 2, menos 5. Entonces, ¿cuál sería esto? Quiere decir esto que antes de sumar con 1, menos 2, debemos de sumar primero los vectores v y w. ¿Cuál sería la suma? Sería 3 más 2, 5. 0 más menos 5 sería menos 5. Entonces, como resultante tendríamos 1 más 5 sería igual a 6, menos 2 más menos 5 sería igual a menos 7. Esta sería la resultante. Bueno, para que quede más claro la aplicación de las propiedades algebraicas ante estas dos operaciones que acabamos de definir, que es la adición y el producto por un escalar, ¿qué les parece si vemos otro ejemplo? Pero ahora lo vamos a hacer para vectores en el espacio. Por ejemplo, si tenemos nosotros que u es igual a este vector 1, 0, menos 2 y v fuera el vector 5, 3, menos 1, hallar el vector w que, dos puntos y aparte, inciso A, ¿qué les parece? U más 3 veces el vector w sea el vector v. Bueno, entonces resolviendo esta ecuación, pues lo podemos ver como una ecuación de primer grado, como las que hemos resuelto en álgebra básica. Una ecuación de primer grado de una incógnita, donde la incógnita sería otro vector de 3 componentes, puesto que u y v son vectores en el espacio. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces decimos que hay que despejar la incógnita. Despejar significa quitar los términos que no deben estar para dejarla sola en un solo miembro. Entonces decimos, si u está sumando la parte izquierda, pasa restando la parte derecha. Esto sería como 3w es igual a v menos u. Pero ¿por qué hacemos eso? En realidad, si está sumando, pasa restando, si está restando, sumando, es porque existen los inversos aditivos, porque si aquí tenemos u, la forma de quitarlo es
sumándole menos u, pero si lo sumamos el inverso de menos u, la parte izquierda, hay que hacer lo mismo en la parte derecha. Y si estuviera restando, pasaría sumando, y si está sumando, restando. Es por esa la razón. Y ahora aquí nos está sobrando 3 porque queremos W, no 3W. ¿Cómo quitamos? Pues ¿cuál es el inverso multiplicativo de 3? Un tercio, porque si multiplicamos por un tercio es 1 y por 1 es W. Entonces, si multiplicamos por un tercio quedaría W, pero en la parte derecha también hay que multiplicar por un tercio. Eso es igual. Entonces, ahora ya que tenemos de esta manera W despejada, pues sencillamente sustituimos. En este caso sería V. ¿Cuál es V? V sería 5,3 menos 1, menos u, que sería el vector 1,0, menos 2. Aplicando la propiedad con la multiplicación de un escalar, de la suma con un escalar, pues nosotros primero podemos sumar y después multiplicar. Podría ser más fácil. ¿Cuánto sería este vector que está aquí? De una vez este vector, la resta sería 5 menos 1, sería 4,3 menos 0, serían 3, y menos 1 menos 2, menos por menos da más, entonces sería más 2, 1 más 2 es 1. Por lo tanto, este vector sería, multiplicando ahora por el escalar, un tercio por 4, 4 tercios. Un tercio por 3 sería 1, y un tercio por 1, un tercio. Así quedaría el resultado de ese inciso. Bueno, contestando otro inciso, ¿qué les parece? El inciso B, que fuera esto. Vamos a encontrar igual el vector W tal que, fíjense, U menos V más W fuera igual al vector 2, 1 menos 1, ¿verdad? Entonces ahí aparece un vector constante. Entonces sería de la igual manera, si está sumando U menos V, sería W igual a 2, 1 menos 1, menos U más V. Entonces sustituyendo, como este es un vector constante que es 2, 1 menos 1, pues el otro también, que ya lo conocemos, que sería el vector U, que sería 1, 0 menos 2, sería en este caso, y luego dice más, punto, para conectar por acá, le ponemos más el vector U sería igual, el vector V sería igual a 5,3, menos 1. Entonces, ¿cuánto nos daría ese vector? Pues ya directamente aquí sería la suma 2 menos 1, sería 1 más 5, pues tendría la componente 6. 1 menos 0 más 3, 4, y menos 1 menos 2 serían más 1, menos 1, 0. Este sería el vector W, el vector incógnita. Como ven, con estas propiedades pues, podemos también resolver ecuaciones de este tipo, pero donde la incógnita son vectores. Bueno, como una aplicación también de estas dos operaciones con vectores, lo tenemos aquí mismo en matemáticas, tenemos lo que es el vector unitario, porque muchas veces requerimos de encontrar un vector cuyo módulo sea la unidad, pero que tenga la misma dirección que otro vector. Entonces, ¿cómo encontrar este? Pues resulta que si tenemos un vector cualquiera, V es el vector A, B, el vector unitario, que le podemos llamar U, pero refiriéndonos al vector unitario de este vector, el que tiene la dirección de V, sus componentes serían A entre el módulo de V y B entre el módulo de V. ¿Por qué es eso? Es muy fácil hacer una comprobación de esto. Este sería un vector que tiene la misma dirección que el vector AB, pero nada más que su módulo es la unidad. A manera de comprobación, si queremos encontrar el módulo de este vector, recuerden que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Aquí sería el cuadrado de A entre el módulo de V más el cuadrado de B entre el módulo de V. Aquí tendríamos, ¿esto qué nos da? Nos da la raíz cuadrada de A cuadrada entre
el cuadrado del módulo de v más b cuadrada entre el cuadrado del módulo de v. Bueno, si nosotros factorizamos el denominador que es común, sería que tendríamos nosotros este término, lo factorizamos y elevado a la 1/2, que es la raíz cuadrada. Entonces, sacándole la raíz cuadrada, pues elimina la raíz cuadrada con el cuadrado del módulo. Sería 1 entre el módulo de v. Todo esto que multiplica a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Y esto qué es? La raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, pues sería el módulo de v. Entonces, el módulo de v entre el módulo de v es igual a 1. Ahí comprobamos que precisamente un vector con estas componentes es el vector unitario, pero conserva la misma dirección que v. Bueno, hagamos un ejemplo de vector unitario, o sea, de encontrar un vector unitario, pero que tenga la misma dirección que otro. Si este vector fuera el vector v en el plano, fuera igual al vector 2, 3, entonces, si quisiéramos encontrar un vector cuyo módulo sea la unidad, pero que tenga la misma dirección que este vector, que gráficamente es muy fácil hacerlo. ¿Cuál es la gráfica de este vector? La componente en x serían 2 y la componente en y 1, 2, 3. Sería el vector v, pero nosotros queremos encontrar el vector unitario. Luego se ve que este vector, su módulo vale más que la unidad. Entonces, un vector unitario, el vector unitario es un vector que mide exactamente la unidad, pero que tiene la misma dirección que el vector v. Entonces, esto se conoce como vector unitario. Queremos encontrar las componentes de este vector. Una aplicación del vector unitario es precisamente en algo que vimos en el subtema anterior, de poder representar un vector en términos de su dirección y en términos de su módulo. Precisamente con el vector unitario. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque nosotros tenemos, si el vector v, que son las componentes a, b, donde a es la componente en x y b la componente en b, y tenemos la dirección, o sea, el ángulo medido en sentido antihorario, o sea, contrario al movimiento de las manecillas del reloj, como dijimos, a partir del semieje positivo x, entonces nosotros tenemos que su módulo es precisamente la hipotenusa de ese vector. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese valor de b y ese valor de a también? Bueno, tenemos nosotros que el seno de teta es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, entre v, y el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, el módulo de v. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros ya tenemos la componente en y sería igual, o sea, b sería igual al módulo de v por el seno de teta, la componente en b, y la componente en x sería igual al módulo de v por el seno de teta, por el coseno de teta. Esto quiere decir, por lo tanto, que v también lo podemos representar de esta forma. ¿Cómo lo podemos representar? Si esto es a, como módulo de v por el coseno de teta, módulo de v por el seno de teta. Como vemos, las componentes están multiplicadas ambas por el módulo de v, lo podemos factorizar porque sería del producto por un escalar, donde el escalar es el módulo de v, entonces sería v por el coseno de teta, seno de teta. ¿Esto qué quiere decir? Ya habíamos dicho que el coseno de teta es precisamente la componente en x del vector unitario, o sea, de a entre el módulo de v, y el seno de teta es b entre el módulo de v. Entonces, esto es precisamente el vector unitario, una forma diferente de conocer el vector unitario. Es muy fácil comprobarlo porque si observamos bien, le sacamos la raíz cuadrada al cuadrado del coseno de teta más seno de teta. Recuerden que para cualquier valor de teta, esto siempre es 1, entonces sería la parte unitaria. El vector unitario también se puede ver como coseno de teta, seno de teta. Esta sería una representación de cualquier vector en términos de su módulo y en términos de su dirección. Si recordamos, en el subtema anterior vimos las dos características completas para los vectores en el plano. Vimos que esas características eran el módulo y la dirección.
Pero para el espacio, si recuerdan, nada más vimos lo que viene siendo el módulo, pero no vimos la dirección. ¿Por qué no? Porque bien sabemos que en el espacio tiene una situación distinta, porque a partir de qué medimos el ángulo. Un vector en el espacio pues no queda bien definido si nada más tomamos el ángulo con respecto, por ejemplo, con respecto a un plano, ¿sí? Con respecto a cualquiera de los planos coordenados. O con un solo eje, porque imagínense si este fuera más de 90 grados, por ejemplo, 120 grados, que este ángulo que hay de V con respecto al eje de las X, pero habría infinidad de vectores que tienen ese ángulo, ni tampoco el ángulo con otro vector del sistema tridimensional, ¿verdad? Con otro eje coordenado, tampoco quedaría definido. Entonces, ¿cómo definiremos la dirección? ¿Cómo nosotros podremos calcular la dirección de un vector en el espacio? Pues para eso utilizaríamos nosotros tres ángulos para que quede más claro, para que quede definido. Al ángulo que hay con dirección al eje positiva del eje de las X, le vamos a llamar alfa, podría ser este. Con respecto del eje de la Y, le vamos a llamar beta. Y una vez teniendo esto, pues otro ángulo sería con respecto del eje de la Z, le vamos a llamar gamma. Esos ángulos, tanto alfa, beta, gamma, se conocen como ángulos directores. Pero ¿cómo obtener estos ángulos directores? Bueno, recordemos que el vector V tiene por componentes A, B, C, y su módulo, pues ya sabemos cómo obtenerlo, es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, el módulo de V. Entonces, si su componente es A, quiere decir que en dirección al eje de las X tendríamos esta distancia, tendría A, y en dirección o paralela al eje de la Y tendríamos nosotros B, y la altura sería C. Entonces quiere decir que el módulo del vector, el tamaño del vector, y con este lado nosotros podemos encontrar ese ángulo. Es un lado adyacente de este triángulo que nos quedaría rectángulo, ¿verdad? En esta parte. Entonces nosotros tendríamos que coseno de alfa sería igual a la componente, al cateto adyacente entre la hipotenusa, el módulo de V, y el coseno de beta sería igual, en este caso, a la componente que está aquí sería precisamente esto, el cateto adyacente sería B, pero entre la hipotenusa, y el coseno de gamma sería C, ¿verdad? Sería C, la componente en Z, entre la hipotenusa. Estos serían los cosenos directores. Si nosotros hacemos igual la prueba de la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de estas divisiones, nos daría igual a 1, o sea, serían los cosenos directores. Bueno, hagamos un ejemplo de vector en la tercera dimensión para encontrar sus cosenos directores. Por ejemplo, si tenemos nosotros el vector V igual a 1, 3, 5, ¿cuáles serían los ángulos y los cosenos directores? Independientemente de su gráfica, podemos nosotros esto resolver. En primer paso nosotros encontramos el módulo de V. ¿Cuánto vale el módulo de V? Sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, 25. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 25 más 9 más 1 sería igual a la raíz cuadrada de 35 unidades de distancia. Muy bien, y entonces, ¿cuánto sería el coseno de, si ya tenemos el módulo, el coseno de alfa? Pues como el coseno de alfa es igual a A entre su módulo, sería 1 entre la raíz cuadrada de 35. ¿Cuánto valdría el coseno de beta? Sería el B entre su módulo, 3 entre la raíz cuadrada de 35. ¿Cuánto sería el coseno de gamma? Sería igual a 5 entre la raíz cuadrada de 35. Esos serían los cosenos directores. Los cosenos directores nos dan los ángulos directores. Bueno, muchas veces es importante poder representar un vector, sobre todo en el espacio, en una forma diferente, en términos de como una combinación de otros vectores. Esos vectores que utilizamos muy frecuentemente son los canónicos.
¿Qué son los vectores canónicos? Pues imaginémonos que tenemos el vector V cuyas componentes son ABC, ya graficado en el sistema X, Y, Z, ¿verdad? Donde la componente en A tiene la dirección en X, la componente en B en dirección a Y, y la componente C es paralelo al eje de la Z. Entonces lo podríamos ver como una combinación de tres vectores que serían los vectores siguientes. Imaginemos que tenemos un vector unitario que tiene la misma dirección que la componente en A, pero cuyo módulo es igual a la unidad. A ese vector le vamos a llamar I. Y hay otro vector que tiene la misma dirección que el eje de la Y, que el eje coordenado Y, pero cuyo módulo es la unidad, le vamos a llamar J. Y otro vector que tiene la misma dirección que el eje coordenado Z, o sea, la misma dirección que la componente en C, y le vamos a llamar K. Entonces también lo podemos ver el vector V como que si se tratara de una suma de tres vectores, de un vector que tiene la misma dirección que I, pero su módulo es igual a A, o sea, I por A, y otro vector que sería igual su módulo sería igual al vector B, ¿verdad? Pero que tiene la misma dirección que I, y otro que sería igual al módulo, cuyo módulo sería la componente C, pero que tiene la dirección de K. O sea, ¿cómo sería esto? El vector V sería igual al vector A por I más B por J más C por K. Esta forma es una forma representada de los vectores sobre todo más frecuente o más utilizada porque se representa como una combinación lineal de esos tres vectores canónicos o estándar, y es a lo mejor hasta más sencillo operarla. Bueno, como ejemplo de ello podemos tener el vector que le podríamos llamar V. Si tuviéramos el vector V igual a 3, menos 5, 1, entonces en la forma el vector V en términos de los vectores canónicos, así se dice, sería igual a 3 por I menos 5J más K. Esto sería en términos de los vectores canónicos o estándar, o sea, en términos de los vectores I, J y K. Esto sería en forma de componentes, ¿verdad? Bueno, como ejemplo de esto, imaginemos que tenemos el vector U que fuera igual a I menos 2J más K, y W igual al vector 2I menos 3J menos K. Entonces, ¿qué sería el vector U más V? Nótense que cuando nosotros tenemos esto, lo vemos como que si se tratara de una suma algebraica cualquiera, o sea, porque U es igual a I menos 2J más K, y W sería igual a 2I menos 3J más K. Entonces eso ya lo sabemos, en álgebra básica aprendimos que cuando sumamos términos diferentes, pues la suma sería primero los términos semejantes, o sea, las I con las I, las J con la J y las K con la K, o sea, sería una I más 2I igual a 3I menos 2J más menos 3J menos 5J, y K más K sería igual a 2K. Fíjense, así se sumarían como dos expresiones algebraicas cualquiera. Esa es otra manera, esa es una razón del por qué también nos es conveniente utilizar los vectores canónicos para cualquier vector. Bueno, con esto damos por concluido este tema correspondiente al álgebra de vectores y sus representaciones gráficas, pero los invito a que sigan fortaleciendo el aprendizaje, resolviendo el problemario que para eso les he diseñado y que pueden ustedes consultar en la plataforma EDI. Nos vemos en la siguiente presentación.